Voy a generar resistencia. No, ¿Qué vas a ver en el eco? Pues sí, tiene... No, ¿qué vas a ver tú? No, si tiene, ¿no? ¿Qué vas a ver tú? Primero, ¿qué vas a ver? El color. ¿Otra color? Si está turbio. ¿Qué más? ¿Qué? No me sopla porque les pregunto a ustedes. ¿Qué más? El color, compañera te voy a ayudar. En el general de orina. Te falta hacer ejercicio para tenerlo ahí. Son 3 lados. ¿Qué vamos a ver general de orina? Aparte de que compañeros del color, el espectro que es el color, ¿qué más? ¿Qué más vamos a ver? pH, la densidad, principalmente. Albúmina. ¿Qué más? Serenaturia. ¿Qué más?
Creatina. ¿Creatinina ahí? ¿Dónde se ve la creatinina? ¿Dónde se ve la creatinina? ¿En qué examen? ¿Pero qué parte? ¿Qué examen de sangre de qué? Está en sexto semestre, ya debe saber todo esto. Química sanguínea. Es muy importante. Vamos a buscar primero en el canal de orina. Estamos viendo a veces, otros decían que el canal de orina es la biopsia del pobre. ¿Por qué? Podemos llevar la orina, nos hacen a veces todos el examen totalmente extremos de ellos. Vamos a ver primero el pH, la densidad, si tiene olor, si tiene espuma, hay que preguntarle al paciente principalmente, si tiene hematuria, si hay cilindros, principalmente qué tipo de cilindros, si son granulosos, depositarios o eritrocitarios, al mismo tiempo si hay bacterias. Aquí vamos a ver principalmente si hay proteínas o albúmina, qué cantidad de albúmina principalmente. Estamos viendo grupos, estamos viendo ahorita los datos de daño renal principalmente, y si hay piuria a veces vamos a encontrar nitritos o bacterias totalmente, es muy importante. ¿Cuántos días después del ciclo menstrual le dices a una paciente que se quiere extraer de orina? 3 días después de que terminó el mes. 3 días, ¿y antes? ¿Cuántos días antes? Antes de que me sacara. Cualquier día antes. Cualquier día antes. ¿Por qué motivo decimos se pide hacer? No, es que no tenemos usted le digo. Sí. ¿Por qué se le pide hacer que no orina a los pacientes? Pues para ver cómo está la... No, estamos viendo que a la mujer, ¿por qué se le pide antes y después 3 días antes, 3 días después? la regla. Sí. Por la sangre, pues queda... Por la hematuria, principalmente. Es muy importante porque mucha gente se equivoca y le dan tratamiento principalmente. Entonces, aquí vamos a ver principalmente si hay piuria microscópica y hematuria. Puede ser una combinación para ver el estructura medular, principalmente en los pacientes de grado variable. Ustedes van a llegar a su expediente clínico, van a encontrarse el paciente, comienza a tirar más proteínas o comienza a tener cilindros o hematuria principalmente. Vamos a hacer un diagnóstico para los pacientes lúpicos principalmente. Cuando comenzamos a tener elevación de las proteínas en la orina, hay que usamos a veces orina de 24 horas para ver la elevación de creatinina o proteínas en la orina de 24 horas. Se le dice al paciente que la primera orina de ese día se elimine y se junta toda la orina de ese día y la primera del día siguiente para hacer un conteo de proteínas o de creatinina en la orina de 24 horas principalmente. Vamos a hablar de actividad sérica, vamos a ver química, proteinuria 24 horas, hematuria, complemento sérico, hipertensión arterial. Decía que el paciente lúpico es el gran simulador, simula muchas cosas. Y si no pensamos cualquier dato, principalmente vamos a tener a veces un baño en cualquier lado. Ya vamos a sacar el riñón, vamos a meterlos con el lado gastrointestinal. Son poco frecuentes. A veces los síntomas son a veces ocasionados por los medicamentos que estamos usando. Y a veces es muy importante. A veces a los 10 me tocó una paciente que llevaba un túnel del carpo. Y de las cosas raras, es alérgica a los aires. Tengo 3 pacientes que son alérgicos a los aires. Una de ellas presenta a veces una constricción, una broncoconstricción contra las vías aéreas. El paciente se le cierra el pescuezo por el repente, no puede respirar. Pues a veces hay que preguntarle todo esto. Una de las complicaciones de los aires o los medicamentos es la afección intestinal. Es una complicación o por eventos intercurrentes, principalmente puede ser una esofagititis, una pancreatitis, una hepatitis lúpica, una peritonitis aséptica por perforación del intestino, una vasculitis cementérica, le decimos nosotros, o mesentérica. ¿Por qué? Porque tiene una vasculitis mesentérica de 100 a un alollo principalmente. Nosotros decimos cementérica, porque todos hablan de cementerio, la mayoría de ellos. En la cavidad oral, el otro día fui con un sobrino de mi esposa, trae una afta, y le dieron
porque le dieron listatina y le dieron un antibiótico. No, ni listatina, le dieron un antibiótico, un retroviral, le dieron aciclovir, y le dieron un antibiótico pensando que tenía una infección viral. Yo hoy tenía una infección bacteriana. Lo único que traía una estomatitis por disminución de una deficiencia de vitaminas, principalmente. Entonces, le dimos vitaminas, le dimos a veces, ¿qué son colutorios? ¿Qué es colutorio? Enjuáguese la boca. A veces, como decía el abuelito, haz un enjuague con sal, limón y cebolla. Sí, para suavizar tu garganta. Pues es un caldo. Es un enjuague. Pues, o sea, lo que lleva el caldo, lo que lleva el enjuague que usted dice es un caldo. Sí, pero échale un limón entero, échale sal, y si tienes una afta, ¿cómo te va a ir? Si tienes una afta con una infección, se arde, te quema totalmente. Lo que hace es que te cauteriza la lesión y después te deja a veces como pérdida de sensibilidad totalmente. Para eso es los enjuagues con sal y limón, no es por otra cosa. Entonces, es muy importante abrirle la boca a los pacientes, buscar las aftas orales. Las aftas de los pacientes lúpicos no duelen. Las aftas de los pacientes con infección duelen al tomar alimento principalmente. Son periodos de actividad principalmente y nos presenta a veces una boca seca, principalmente un chorro secundario. Hay que revisarle la dentadura porque el paciente con este chorro secundario se comienza a picar o se comienza a cariar, el esmalte se comienza a caer, se comienza a fracturar la boca principalmente. En el esófago puede presentar disfagia o dimorfagia principalmente, con múltiples factores principalmente. Puede ser a veces por falta de lubricación, por un chorro secundario, por infecciones o de inclusión del peristaltismo esofágico principalmente, que el paciente tenga problemas por eso principalmente. Reflujo secundario a la disfunción de los esfínteres. Usamos ropa muy apretada, comemos y nos acostamos, tenemos reflujo, tenemos a veces una esofagitis de la red. ¿Cuál es? ¿No ha llevado gastro todavía? Sí, pero hay una metaplasia del estómago. Del estómago, a nivel del esófago principalmente, o hay un espasmo. A veces el paciente, es que tengo a veces agruras, dice la gente. Lo siento que me está quemando por dentro, principalmente porque cuando como siento que me sube algo, principalmente, que puede ser secundario a los medicamentos, la mayoría de ellos, principalmente. A nivel del estómago, a veces son secundarios a las complicaciones de los tratamientos que estamos llevando. Son pacientes que están recibiendo muchos tratamientos o muchos medicamentos que a veces hay gente que trae una irritación gástrica, principalmente. Es una enfermedad ciopéptica secundaria a los aires, a los esteroides, o usamos a veces un limar o un fármaco, principalmente que es ciclo, metrotexato, o bueno, a veces el mismo metrotexato que puede provocar a veces trastornos digestivos o que puede provocar a nivel de tubo de vías respiratorias una tos, como si fuera una neumonitis intersticial difusa, principalmente el metrotexato, que es muy importante tener en cuenta de esto. Entonces, a veces puede haber una atrofia gástrica asociada a la presencia de anticuerpos con personas parietales o factor extrínseco, o una vasculitis, una paresia gástrica secundaria a una neuropatía visceral. Puede que los pacientes lúpicos están asociados, a veces son diabéticos o tienen otra cosa principalmente que es muy importante. O traen la clase vascular atrás, que no se encuentra como si fuera una sandía que no tiene movimiento del estómago, se queda estático y el paciente siente que come y trae la comida a veces 3, 4, 5 horas en el estómago y siente a veces distendido. A veces han escuchado o visto el anuncio en la televisión. No es embarazo, es colitis principalmente. Traen el estómago inflamado los pacientes principalmente y es muy importante tener en cuenta de ellos. A nivel intestino delgado, grueso, principalmente son vasculitis, que son lesiones a nivel vascular principalmente. Una absorción deficiente, el paciente trae una desnutrición asociada a ello principalmente. Puede ser oclusión venosa arterial asociada a los anticuerpos anticardiolipina principalmente.
presenta una trombosis mesentérica y hay una oclusión de las arterias y ahí no hay circulación y el intestino se comienza a necrosar o se comienza a perforar principalmente. A nivel del hígado, otra de las cosas también son causas frecuentemente ocasionadas por los medicamentos principalmente. Mucha gente damos medicamentos y dicen, no pasa nada. Digo, antier me tocó esa paciente con un síndrome de túnel del carpo y le di, no le pude dar aire, le di un analgésico, le di un desquetoprofeno y me habla ayer en la noche que ya le están saliendo bolas en la cabeza. Es parecido, es un aire pero menos fuerte, entonces suspendimos el aire. Tiene que ser un soporte y paciente candidata a cirugía, pero el problema es que no podemos usar los aires con ella principalmente. Las cetopinas le pueden provocar a veces elevación de enzimas hepáticas y buenos esteroides principalmente, o alteraciones autoinmunes principalmente, que es muy importante. La hepatitis leucoide, a veces vamos a encontrar esa elevación, hay que ver mínimo una vez al año, hacer FFH a los pacientes para ver bilirrubinas, ver transaminasas, ver DHL, ver fosfatasa alcalina principalmente, para evitar a veces un trastorno en los pacientes. Aquí vas a ver también la biohidromática, cambios en la proporción a veces de albúmina, globulina, de las FFH, principalmente vemos a veces una proporción de la globulina principalmente en los pacientes, cada uno de ellos. A veces esto es algo que saqué específicamente, pero es para mí, no es para ustedes, no es nada para ustedes. La cirrosis biliar primaria es otra de las cosas que vemos ocasionalmente, un 10% de los pacientes con lupus, es una enfermedad renal común principalmente, donde se afecciones del epitelio biliar manifestado por ictericia, prurito, elevación de las bilirrubinas, elevación de fosfatasa alcalina y GGP principalmente, que es la gama transferasa principalmente, y la presencia de anticuerpos antimitocondriales principalmente en el paciente. Hay pacientes que son, yo le digo a veces sacan la lotería 3 o 4 veces, tienen lupus, tienen a veces afección a nivel de hígado, tienen afección a nivel renal, afección intestinal o a nivel hepático principalmente. No vayas por dónde correr con los pacientes, en el sentido de correr qué medicamento le voy a dar para que no tenga una afección a otro lugar con los pacientes, que es muy importante tener en cuenta todo esto. A nivel del páncreas, le puede provocar la pancreatitis principalmente, que es por activar la enfermedad o por reacción adversa a los medicamentos principalmente. La pancreatitis está asociada más al alcoholismo o a desnutrición principalmente, no está asociado a otros medicamentos. Además, los pacientes a veces alcohólicos o elevación del perfil de lípidos que está muy espeso, viene además a afección de la pancreatitis principalmente, que es muy importante. Entonces, el 23% puede ser la primera manifestación de la enfermedad y a veces son dolor a nivel del abdominal, coincidencia abdominal y a veces un abdomen agudo del paciente que puede presentar. El vaso y la taza. Hay el vaso del lado izquierdo, se supone que pesa 200 miligramos principalmente, no se puede palpar. Hay que tener mucho cuidado cuando hacemos una exploración manual a nivel abdominal, porque si tiene una esplenomegalia, podemos meter la mano y romper la cápsula y provocar un sangrado principalmente, que es muy importante evitarlo. Tenemos los adelantos tecnológicos, el ultrasonido abdominal, vamos a buscar hepatos, esplenomegalia principalmente a los pacientes para evitar a veces alguna complicación. Es una rara enfermedad esplénica, puede deberse por una trombosis de la arteria esplénica con secuestro esplénico, con elevación. Este es el vaso normal y este es el vaso crecido principalmente. Al tener esto, hay una protrusión sobre el estómago, la cámara gástrica, a nivel del colon transverso y a nivel del colon descendente, que provoca a veces como si fuera una masa obstructiva y nos da síntomas del paciente, en cada uno de ellos. El abdomen agudo, esto lo van a ver ustedes, los tipos de patología que van a ver principalmente. A veces, los que tienen a veces una apendicitis,
¿Cómo empieza la apendicitis? Mucha gente piensa que la apendicitis es dolor a nivel del flanco derecho y que duele totalmente y que estamos en posición fetal. El dolor, yo tuve un ataque pendicular, me llamó la atención a mi esposa que me quedé postrado en cama, posición fetal, doblado totalmente, y tenía dolor a nivel del ombligo totalmente y posteriormente se me vino la fosa ilíaca derecha. Fui con el médico, me hizo un ultrasonido, me dijo que tenía un camarón inflamado, la apéndice inflamada. Me operó a las 6 de la tarde, al día siguiente estaba en mi casa nuevamente, físicamente. Pancreatitis, úlcera estomacal, inflamación intestinal, eje umbilical principalmente. Me duele el riñón, dice la gente, me duelen los lados y las fosas ilíacas principalmente, infecciones de orina principalmente, seguimiento de hernias lumbares, cálculos biliares, que es arriba principalmente, que es muy importante preguntar una CCL principalmente. Después de ingesta de alimentos muy grasosos, presenta agudización de los síntomas y el dolor sube principalmente. El ataque pendicular empieza aquí y posteriormente viene a casa a este lado principalmente. Cálculos renales, enfermedad diverticular, que a veces son como mucha gente dice, son las chichitas del intestino grueso principalmente, son divertículos principalmente, que es muy importante. La enfermedad a veces la hernia inguinal, que es muy importante buscar cada uno de ellos. Entonces, como es una enfermedad a nivel central, provoca alteraciones también cerebrales y estructurales y funcionales. Yo he dicho que el paciente puede iniciar a veces con crisis convulsivas de inicio súbito o que se le bote el chango. Una psicosis sin causa aparente. Da de cuenta que ustedes están bien y al día siguiente están psicotizados. Me llama la atención porque el paciente comienza a pelearse con el foco, comienza a salir desnudo a la calle, comienza a discutir con el que va pasando principalmente, que a veces súbitamente presenta el paciente cambio en su personalidad y hay que ver en cada uno de ellos. Entonces, aquí lo más importante son los estudios de neuroimagen. Pueden saber ustedes más que yo, ¿no? Una tomografía, una resonancia, una electromiografía principalmente, un electroencefalograma principalmente, buscando a veces cambios a nivel central principalmente. A veces son inconsistentes, especialmente con la duración de la enfermedad del daño cardíaco. Pero todos pacientes diferentes, cada paciente es diferente. Aquí hay varios compañeros, cada uno es diferente. Cada uno tiene un gusto diferente. A veces a uno puede gustarle a veces un sabor de una fruta para un helado y a otros no, a mí me gusta lo frío, me gusta lo caliente o me gusta a veces totalmente. Hay que entender que a veces la enfermedad puede expresarse diferente en cada uno y a veces no hay que hacer un libro totalmente de los pacientes de cada uno de ellos. Entonces hay que investigar a veces alteraciones cerebrales y multimodales mediante neuroimagen estructurales y funcionales. Tenemos ahorita en la actualidad la resonancia magnética a veces con contraste que nos da imagen totalmente, nos da a veces cambios a veces como vasculitis principalmente o cambios funcionales de cada uno de ellos. Esto es cosa mía, no es para ustedes, no se preocupen. El grupo neurológico principalmente son alteraciones neuropsiquiátricas, se desconoce y se han informado prevalencia entre el 5 y el 75%. Y por lo menos hay 25 síndromes bien definidos que abarcan un amplio espectro neuropsiquiátrico principalmente. Mucha gente que está hospitalizada en psiquiátricos son pacientes lúpicos que han debutado a veces con un trastorno psicótico y lo han sacado del psiquiátrico porque se le da el tratamiento, el paciente vuelve a tener su normalidad principalmente. Entonces, hay que identificar las alteraciones por inflamación y si no es secundario, aún siendo el fosfolípido primario y secundario principalmente los pacientes, que es muy importante tener en cuenta cada uno de ellos, los pacientes. Entonces, pueden ser a veces una ABC, de repente súbitamente el paciente comienza a tener cambios en su estado emocional
y comienza a veces a olvidarse las cosas o comienza a veces a repetir cosas. Crisis convulsivas principalmente o desórdenes del movimiento. Comenzamos a veces a tener marcha táxica o a veces una disparesia o paresia principalmente de los pacientes. La neuropatía transversa, que es una sección medular principalmente del paciente, son los síndromes desmelizantes que a veces pueden ser por compresión radicular o disfunción a veces. Disfunción cognitiva, que se ubica en tiempo, lugar y espacio del paciente, que es muy importante ver si el paciente está ubicado en qué lugar, en qué tiempo, en qué espacio. Principalmente el paciente se pierde a veces en contacto con la realidad, principalmente. Pérdida de la agudeza visual, porque hay afección también a veces de la arteria central de la retina. El paciente puede presentar una melanopsia o una cuadrante, principalmente, que es muy importante. Y la cefalea. A veces tenemos cefalea, le echamos la culpa a veces porque es migraña, principalmente. Y la migraña a veces puede ser vascular o puede ser a veces que tiene un fondo neurológico, principalmente. A veces es muy importante. A veces aquí puede ser que alguien de ustedes les dé migraña. Y a veces la migraña es una cosa muy horrorosa para el que la sufre y al mismo tiempo para el que está con la paciente, con el familiar del paciente principalmente. ¿Por qué? El paciente a veces le da la migraña y no los quiere ver ni en pintura. Se encierra, pues, se va a encerrar en un cuarto que no le dé la luz. Y a veces ni que le hablen porque hasta los ruidos de estar platicando con ellos es que me duele la cabeza, no me hables principalmente y cambia el estado emocional. Entonces, son graves las complicaciones, el mayor mortalidad principalmente puede ser por repercusión neurológica y cualquier etapa de la evolución del lupus principalmente. Yo tengo una paciente, ya tiene como más de 25 años conmigo, la llevó su papá, una paciente lúpica, era una empleada de una fotografía, me acuerdo muy bien porque ella va conmigo a la consulta y se acuerda cuando llegó la primera vez estaba psicótica y estaba psicótica por los esteroides. Le bajé los esteroides, la paciente volvió a ser normal totalmente, pero que tenía lúpica y tenía un daño vascular principalmente. Entonces, los mecanismos etiopatogénicos son primarios o son anticuerpos antineuronal, obstrucción vascular por vasculitis, daño vascular o síndrome antifosfolípido principalmente, por efectos de alteración de los carbohidratos a nivel central principalmente del paciente. Cuando vemos a veces anticardiolipinas o vasculitis o vemos antifosfolípidos, es un libro igual que de patología de gruesa, de todos los síntomas que hay, de los síndromes que hay de esto principalmente. Mucha gente piensa que es los síndromes antifosfolípidos es algo fácil, es una oclusión de la arteria de mediano, pequeño o grande calibre que nos da síntomas. Sí, pero ¿qué síntomas nos van a dar o dónde nos van a afectar principalmente la alteración? Puede ser secundario a medicamentos por falta de oxigenación principalmente. ¿Qué le pasa al abuelito? Que cuando comienza a oxigenar su cerebro, comienza a olvidarse las cosas y comienza a veces a andar desubicado principalmente. La uremia, otra de las cosas cuando vemos al paciente diabético, con elevación de los azuados, presenta un síndrome urémico y también presenta estas alteraciones de su personalidad principalmente. Alteraciones reactivas o electrolíticas, sodio, ¿cómo están los electrolitos séricos? Sodio, potasio, cloro principalmente. Ya pedimos a veces calcio, pedimos fósforo para ver cómo están cada uno de ellos principalmente los pacientes. Estas cosas bien, los que tienen números, cosas bien, no cosas muy para ustedes, ¿no? Pues yo estoy leyendo artículos principalmente. Alteraciones cardiovasculares. Mucha gente dice, el reumatólogo ve puras dolores articulares, ve a veces las manos hinchadas o ve pura reuma principalmente. Vemos todo nuestro cuerpo hermoso principalmente, desde el cabello hasta las plantas de los pies, y también vemos a veces alteraciones a nivel del corazón principalmente. Pueden incluir a veces una celulitis, puede ser una pericarditis, una miocarditis, o alteraciones del ecocardio, alteración de las válvulas del corazón.
o oclusión de las arterias, por la vasculitis o el sistema de conducción principalmente. Entonces, la prevalencia es del 50%. Entre más dura el paciente, mayor vamos a tener síntomas principalmente. Si el paciente lúpico está bien controlado, no hay actividad, todas las manifestaciones extraarticulares a veces son mínimas, pero si no hay un control bien llevado, el paciente tiene una descompensación en cualquier parte principalmente. La miocarditis es poco frecuente, un 10%, y se ha encontrado a veces en la autopsia, es como en 40 o 50%. Esto está cambiando actualmente porque estamos haciendo ecocardiogramas. Al hacer un ecocardiograma estamos viendo a veces cambios a nivel del corazón. Vemos el funcionamiento como si tuviéramos el corazón en la mano y estamos viendo cómo se está afectando a veces como yo digo, a veces cada cuarto de nuestro corazón. Tenemos 4 cuartos en nuestro corazón. Arriba y abajo hay 2 y 2. Vemos a veces el funcionamiento de cada aurícula o cada ventrículo. Vemos a veces con el ecocardiograma, como si estuviéramos viendo adentro principalmente. Estamos viendo también el sistema de conducción de cada uno de ellos principalmente. Puede ser una taquicardia o una disnea principalmente. El paciente está taquicárdico y presenta disneo de pequeños esfuerzos. El paciente no puede moverse porque luego comienza la gente comienza a mecer, comienza a respirar totalmente porque o trae palpitaciones igual que la taquicardia o tiene trastornos del ritmo del corazón, trae a veces desdoblamiento de primera, segundo ruido o soplos cardíacos con cardiomegalia. Vemos en la radiografía de tórax un crecimiento del corazón totalmente y alteraciones electrocardiográficas principalmente, que es muy importante. Les vuelvo a mencionar, ustedes están ahorita en formación. Agarren el internet, piden a veces ruidos cardíacos normales, ya después van a ustedes pidiendo a veces de acuerdo a la patología que quieran escuchar para irse habituando a los ruidos cardíacos de acuerdo a la patología que tienen que escuchar normalmente. Si escuchamos a veces a nivel de un ventrículo, una aurícula, o mitral, pulmonar, tricuspidia o pulmonar, principalmente cuando hay un soplo, cuando hay una estenosis o cuando hay unas válvulas a nivel de las válvulas o el cambio principalmente. Entonces, hay muchas alteraciones de la disfunción miocárdica principalmente, que es muy importante que se habla de actividad de lúpus principalmente. Cuando tenemos anemia, el paciente anémico, vamos a encontrar que el paciente está taquicárdico. Por la anemia, a veces, como no oxigena bien, presenta la taquicardia del paciente principalmente. Hay hipertensión arterial, se le sube la presión arterial, puede tener una cardiopatía congestiva principalmente al paciente, comienza a tener a veces cambios a nivel de la aurícula o del ventrículo, un crecimiento auricular o crecimiento ventricular principalmente. Si hay trastornos electrolíticos, sodio, potasio, cloro, calcio, potasio, todo eso principalmente. Afecciones valvulares, que es muy importante saber qué tipo de válvulas. Antes había mucho las afecciones de nivel por la fiebre reumática, a nivel de la mitral o del tricúspide. Ahora la fiebre reumática es raro. ¿Por qué? Gracias a ustedes que están en contacto con mucha gente que están diciéndole acude con el médico para recibir tratamiento principalmente. Fármacos glucocorticoides o la cloroquina. Son antimaláricos, la cloroquina igual que la hidroxicloroquina. Hay que decirle al paciente, un efecto secundario de la cloroquina es como si dijéramos un bloqueo AB, auriculoventricular, con el uso frecuente de la cloroquina. El paciente siente que de repente se le para el corazón, o de repente siente como si hubiera, está acostado y como si hubiera corrido súbitamente el paciente, que es muy importante. Y otro efecto es se deposita a nivel de la mácula. Si el paciente comienza a tener cambios a nivel de la visión, hay que mandar con el oftalmólogo una revisión cada 6 meses por el uso de la cloroquina de salud o la hidroxicloroquina principalmente. La endocarditis o afección valvular principalmente, la de Lehmann-Sachs, es una lesión cardíaca característica del lúpus principalmente por la frecuencia entre el 3 al 74%. Hay que pensar en ella, pedir a veces electrocardiogramas, pedir ecocardiogramas para diagnosticar principalmente. Son vegetaciones de 1 a 4 milímetros de diámetro en la superficie valvular
y número de frecuencia en las cuerdas trepinosas o músculos papilares o endocardio auricular o ventricular principalmente. Puede ser que cambie, que sean más frecuentes cuando estamos a veces mandando al paciente con el cardiólogo para que le haga un ecocardiograma. No es que esperan que se nos muera para hacer una autopsia para buscar ese tipo de lesiones principalmente. Pues hay depósitos de complejos inmunes o anticuerpos anticardiolipina en el centro de vegetaciones y con frecuencia acompañan inflamación valvular por el proceso fibrinoide principalmente. Cuando tenemos una oclusión, la arteria es como un canal. El canal tiene un flujo de agua principalmente. Igual las arterias o las venas principalmente tienen un flujo de líquido, y si tenemos una inflamación o una necrosis, a veces el flujo del líquido choca con esa lesión y provoca una reacción inflamatoria principalmente, que a veces nos da más repercusiones principalmente. Está asociado a cardiolipinas y la válvula mitral es la más frecuente, es asintomática. Escuchamos cuando le ponemos el tirador al paciente en el corazón, escuchamos a veces cambios en su ritmo o a veces una sopa de eyección o una estenosis mitral principalmente, que es la más frecuente afectada principalmente. Endocarditis alrededor del 4% y requiere a veces de prótesis valvulares principalmente del paciente, que es muy importante tener como otro médico ayudante de nosotros o otro interconsultante, el cardiólogo, para que nos haga a veces los exámenes. La insuficiencia aórtica principalmente son disfunciones seguidas por insuficiencias mitrales con estenosis aórtica y mitral o con la función valvular principalmente. Los pacientes tienen que tratar. Ya me quedan unas dos para irnos del corazón nada más. A nivel de las coronarias, principalmente del 12 al 45%, son enfermedades que empiezan múltiples mecanismos fisiopatológicos que incluyen aterosclerosis. El paciente trae cambios, formaciones de las arterias duras principalmente, una arteritis de las arterias, trombosis, un vasoespasmo, los trastornos de coagulación con la presencia de anticardiolipina o antifosfolípidos primarios principalmente, que a veces es muy importante. Digo, a veces esto lo van a volverlo a ver ustedes en cardiología cuando vean ustedes a veces enfermedades coronarias. Puede ser un infarto, puede ser un espasmo, puede ser un vasoespasmo, puede ser a veces una arteritis, una trombosis totalmente o una aterosclerosis. Mucha gente piensa que al comer grasa tenemos la formación de ateroma principalmente, que no. La aterosclerosis es el tipo más frecuente de enfermedades coronarias. La arteritis de las coronarias está asociada a veces con actividad, principalmente, a veces de actividad y de actividad de ellos. Es muy importante tener cuidado de ellos. Y el sistema de conducción, hacemos un electrocardiograma, hablamos a veces complejos más pequeños o defectos, a veces por defectos, por bloqueo de rama, principalmente el bloqueo AB. Aumenta el automatismo auricular o tiene estrosístoles principalmente en el paciente. Ustedes llevaron en fisiología cómo se lee un electrocardiograma. ¿A qué dudo que me enseñan? Nada de la Sí, sí lo vimos, pero sí. En internet hay un tutorial para leer el electrocardiograma. Está muy bonito y a veces nos explica principalmente lo básico y después van metiéndose un poquito más elevado de acuerdo a las patologías que vamos teniendo actualmente. Entonces, antes de verlo, a leerlo principalmente, porque van a llegar internados, aquí está el electro, ¿qué ves? Muchos guarditas, muchos cuadritos y muchas rayitas, ¿qué veo? ¿Qué sabe? Ya estamos. Entonces, hay cambios en la conducción secundaria a miocarditis, a vasculitis o isquemia. Aquí lo dejamos porque vamos a seguir con los pulmones principalmente. ¿Alguna pregunta, alguna duda? 2, 4, 6, 7, 8,
Pero pues estamos todos. Acaba de salir un Faltan dos. ¿Quién faltó? Álvarez, Arce, Redondo, Acacegua, Cárdenas, Presente. Cerrón, Presente. Domínguez, Presente. Espinosa, Presente. Félix, Fuentes, Presente. Gámez, García, Presente. García Peralta, ¿Qué es el barco? Castelo, Presente. Guerrero, Presente. Leal, Leal, Leiva, Limón, Presente. López, Presente. Loredo, Presente. Maciel, Presente. Miramontes, Presente. Miranda, Montoya, Presente. Moreno, Santiago, Moreno, me das mi constancia, por favor. ¿sí? Mi constancia. Nájera, Palafón, Presente. Rodríguez, Presente. Luis, Fuentes, Soto, Talamantes, Presente. Torres, Presente. Vega, Bertusco, Presente. Cepeda. Presente. Nos quedan 2 semanas de clases. La última semana de la semana del 25 al 29, yo no voy a venir. Nos queda una semana de clases. Voy a marcar y vamos a ver la primera semana de junio, que son los exámenes. Va para allá. Arce, Presente. Arce, Cerón, Félix, Limón, Miramontes, Miranda, Soto Fierro, Cerón, Félix, Limón, Miranda Gastelum, ¿Por qué mira Montes? No faltó ninguna clase. Miramontes Cota, Dania. ¿Quién es? ¿Tienes una falta? Gracias. Todos presentamos la vez aquí. Cuando ese día faltó Una vez, Arce creo que nada más, y fue Espinosa. justificada. ¿De acuerdo? y García. Y esa fue la ¿No primera falta que ninguna clase con tuvimos. usted? ¿No falta ninguna clase con usted? Miranda Gastelum, ¿quién es? Faltó el 30 de febrero. El 3 de febrero. El 3 de marzo. La compañera que tiene más falta es García Peralta, ¿quién es? José Antonio, ¿no es? Ese barbón. Delgadito. Moreno, Nelson. Yo siempre siento la esquina. Con barba. No, me están diciendo que esa clase que tenía justificada no tomaron lista, pero de ahí en fuera no tengo ninguna. No, y me falta. No, limón. ¿Qué día es? ¿Quién sabe? Pónganse a leer el la semana que entra vemos qué hacemos. Si no, vamos a castigar a todos.
¿Para qué entran? ¿Para qué les entran todos los días? Clases todos los días. ¿Cuántas faltan? Desde una falta, Tenemos martes, miércoles y jueves. 3 días a la semana. Tenemos el martes, Miércoles. apenas a 2. Miércoles de 2 a 3 y hoy de 1 a 2. Y antes todos entran a las 2, todos los días. 12. Y tienes y yo todas las horas. ¿Qué? No hay ninguna hora libre. El martes, el miércoles. Ese lo hacemos los días libre de. Ay, como tenemos libre de nada. Pero me cae bien. Estoy bien, Neymar. El miércoles es el de el o sea, de todos los maestros tenemos. Pero no lo podría mi conteo. Yo sí. ¿Tienes tus contenidos? Ajá. O sea, sé que no está ahí. ¿Quién? A ver. Pero sé que no está ahí. O sea, ¿Me la regalaron con su sal? ¿La regalan o no se regalan? Ay, ahora. Ay, no, hace mucho calor. La neta es lo que es. Pues yo la verdad es que la neta no me gusta que ¿Está grabando todavía esto?